Damos un saludo muy especial a los seres de la voz del Tao por el mundo, Tao TV por la esfera, la emisora de las juventudes y los demás sistemas de comunicación del pueblo de Dios, de la emisora del pueblo Tao judío de verdad. Vamos entonces, venerables seres, dando inicio con elegido el conocimiento del día de hoy. Iniciamos con cosas que suceden en el mundo y en la tierra o en la esfera de Agmus. Todavía continúa el paro agrario en Colombia, un poco mejor por cuanto se han sentado a negociar el gobierno y los representantes del paro. Y nos estamos pues a la expectativa de lo que sucede con el paro y todas las cosas que suceden. Pero sabemos, venerables hermanos, que muy pronto se le dará solución. Aparece una serie de noticias acerca de lo que sucede con el paro agrario. Y los últimos hechos se ha llegado a un acuerdo de las negociaciones del paro agrario. Como tal, recordamos que el paro tiene unos ítems que son las peticiones que hacen los campesinos, y que uno de los puntos más críticos es este de la semilla certificada en Colombia, que exige que los campesinos compren semilla a la multinacional Monsanto, y lo ha llevado o es una consecuencia del TLC firmado entre Colombia y los Estados Unidos. El TLC entre Colombia y los Estados Unidos fue un sistema que se inventó la bestia estadounidense, que es el imperio de turno, para tener más dominio sobre el país de Colombia, más del que tiene y del que ha tenido a través de los años por una cantidad de gobiernos lacayos al imperio de los Estados Unidos. Pero queremos iniciar, venerables seres, mostrándoles una reprenda que hizo César Pachón el Heliocrón pasado, en estas mismas fechas. Hoy Omanay Dacion Heliocrón va a cumplir un año de él haberse presentado al Congreso de la República para recordarles algo que nos debemos conocer. Y que aunque ha pasado un Heliocrón, es importante conocerlo y es importante saberlo. Entonces voy a ubicarles este video al respecto de lo que sucede con el paro en Colombia, las consecuencias, pero algo más de lo que este hombre les dijo a los representantes del gobierno en su momento y que todavía retumba esas palabras de este varón, y ojalá que de sus palabras aprendamos mucho para poder defender el agro y el campo y a los campesinos que justamente se levantan contra las atrocidades del imperio estadounidense. Entonces, venerables seres, vamos primero a revisar un mociertico el audio del video para que sus mercedes lo puedan ver, lo puedan oír y les sea de mucha claridad al respecto de esto del paro. Les recuerdo que el día de ayer estábamos viendo con todos un video donde veíamos cómo Nestlé se apoderaba o patentaba más de 2000 hormonas y elexiertos netamente humanos que se encuentran dentro de la Quiere declarar la sesión informal para escuchar. Productos por debajo de los costos de producción. Y eso no es justo. Bueno, ya estábamos probando el audio de este video y les recordaba eso, el avance de Monsanto como multinacional en el mundo. Quiero dejarles ver este video de César Pachón. Es un video muy interesante acerca de los reclamos justos que hace el campo y el agro al gobierno de Colombia. Y queremos entonces que sus mercedes puedan también observarlo y aprender algo de lo que él solicita y pide en nombre de todos los sembradores del país de Colombia. Por ser él en este momento el representante del paro agrario en Colombia, uno de los representantes y uno de los que se sienta a dialogar con el gobierno, haciéndole las exigencias de lo que se meneste para poder levantar el paro.
lo que estábamos viendo de las noticias decía que habían llegado al primer acuerdo entre el gobierno y los señores campesinos que están levantados en contra de un gobierno opresor como el gobierno que nos gobierna, manejado por los Estados Unidos y lógicamente por el gobierno de las sombras, ese gobierno oculto que nadie conoce, gobierno secreto, el gobierno manejado por la bestia. Vámonos entonces, venerables seres, con este video que les va a gustar mucho. Compañero, Sí, lo quiere, señor le presidente. ofrezco la palabra por 3 minutos a delegados de Colombia. Bueno, buenas noches. Les pido por favor a todos que nos pongan mucha atención, porque aquí vengo representando a un pueblo campesino y digno y trabajador, y las personas más honradas y honestas de este país. Vengo representando primeramente a los paperos, porque ahí nació este movimiento, pero también vengo representando a los cebolleros, la gente de la cebolla cabezona, arvejeros, frijoleros, fruticultores, tomateros, lecheros, porque esa es nuestra economía. Nosotros no solo nos dedicamos a un cultivo acá, nosotros rotamos cultivos, porque si nos dedicamos a uno solo, afectamos nuestros suelos. En este momento ellos les mandan un saludo y un grito de auxilio, porque estamos en una pobreza absoluta. ¿Y debido a qué es esta pobreza? En los últimos 3 años nosotros hemos vendido nuestros productos por debajo de los costos de producción. Y eso no es justo, porque lo que construimos durante toda una vida, en este momento lo perdimos. Nos tocó entregar nuestras fincas, nuestras casas, nuestros carros, para cubrir nuestras deudas, porque es una responsabilidad y nosotros somos muy responsables en esto. Nosotros no podemos competir con mercados extranjeros, porque producir 1 kilo de comida en otro país es más barato que producirlo en Colombia. Y aquí no nos digan que tenemos que ser competitivos, porque nosotros nos matamos al sol y al agua y somos berracos para producir y hacemos la paz en el surco, como se dijo acá. Aquí necesitamos soluciones de raíz, no pañitos de agua tibia. Entonces, señores, aquí necesitamos hacer un mercado bien organizado. Aquí no se tiene un estudio de mercado, no hay unos precios de sustentación. Antiguamente existía una entidad como el IDEMA. Señor ministro, por favor, estoy hablando a nombre del campesinado colombiano, le pido que nos ponga atención. César, el señor ministro está poniendo atención y todo el Senado. Continúe usted. Aquí antiguamente había una institución que era el IDEMA y pagaba sobreprecios de sustentación. Eso es algo que se puede hacer nuevamente para que nosotros tengamos una garantía real de nuestro trabajo. Porque en este momento salir a vender un producto agropecuario es como meterle monedas a una máquina en un casino. Le metemos plata y no sabemos si ganamos o perdemos, y generalmente perdemos. Los costos de los insumos están muy altos. Un bulto de abono acá en Colombia está sobre 80.000 pesos, mientras que en los países vecinos está en 20.000. Entonces, otra vez digo, producir 1 kilo de comida en otro lado es más barato. El contrabando de fronteras. Aquí se habla que el año pasado entraron casi 20.000 toneladas de papa precocida. Pero ¿cuánta papa en fresco entró por debajo de cuerda y nadie se dio cuenta? ¿Y quién lleva estas cifras? ¿Y quién persigue a estos delincuentes de estas personas? ¿Qué se está haciendo en esas fronteras? ¿Por qué no son reguladas? ¿Dónde está el ICA, el IBIMA? ¿Dónde está la policía de carreteras? ¿Dónde está la DIAN? Entonces, por favor, señores, el país no está preparado para estos tratados de comercio. Tenemos instituciones. Dele más tiempo, por favor, al compañero César Pachón. Tenemos instituciones como Fedepapa, que no nos representa, perdió su misión y su visión, y aquí se dedicó a comerciar solamente insumos agrícolas. Pero ¿dónde está la representación del gremio papero? ¿Dónde está el mercadeo agropecuario? ¿Dónde está el aumento del consumo per cápita, la propaganda institucional? ¿Dónde han visto ustedes un día consuma papa colombiana porque aporta tanta cantidad de calcio, porque sirve para tales cosas? Aquí se perdió la misión y la visión de una institución como esta.
La cadena de la papa, ¿qué es? Eso es una manipulación, porque está compuesta incluso por el mayor importador y le aconseja a un Estado, a un gobierno, las decisiones sobre la papa, cuando se debería tener en cuenta es al productor. Las centrales de abastos, mucha intermediación. ¿Qué día cuando nosotros vendimos en 30.000 pesos una carga de papa, fuimos a los almacenes de cadena, encontramos que se está vendiendo al ama de casa en un equivalente de 150.000, 180.000 y yo vendiendo a 30.000? Entonces, ¿quién se está quedando con la ganancia de mis productos? Hay que regular ese mercado y esa es una invitación que nosotros hacemos. No conocemos un mercado interno, ¿cómo vamos a hacer mercado externo? Realmente aquí en Colombia no se sabe cuántas áreas hay sembradas en papa, para cuándo se espera la cosecha, qué calidad es, para cuándo vamos a tener sobreproducción para buscar una opción hacia el extranjero. ¿En qué estamos? De por Dios no conocemos nuestro mercado interno y sí estamos haciendo una comercialización externa sin contar con el campesinado y arruinándonos. Les pido a ustedes, señores senadores, un respaldo para que sean garantes de una negociación que se está iniciando. En este momento nuestros campesinos colombianos están a orilla de carreteras del país. Hoy fuimos, como siempre, atropellados por el gobierno nacional. Hubo muchos heridos, descalabrados y hay unos compañeros presos en este momento. Y pido que los dejen libres y que no los afecten jurídicamente. Perdóneme, César, le devuelvo el sonido para que lo puedan escuchar. 2 minutos más para el compañero. Porque en este momento ellos tienen hambre y son capaces, y tienen necesidades, pobreza, de salir a enfrentarse a un policía que es nuestra misma familia. El Estado hace que entre nosotros nos enfrentemos. Eso no es justo. Hoy nos dieron una pela a la berraca y yo no puedo venir a la mesa de negociación. A otros compañeros líderes los detuvieron, a mí me detuvieron, pero hubo una pelea con la policía y me escapé. Me tocó meterme por entre un río, vengo con las botas pantaneras acá. Entonces, ¿cuál es el respeto que nos está dando un Estado, como siempre, golpeándonos, cuando no es con los tratados de libre comercio, agrediéndonos también? Invito a que se sienten en una mesa, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hacienda, ICA, INVIMA, DIAN, Banco Agrario, Finagro, con nosotros, y busquémosle solución a esto. Y si quieren, nosotros somos capaces de proponer una política agropecuaria para este país, porque aquí se proponen otras políticas, pero la agropecuaria no se propone. Señora ministra de Educación, ¿para qué el hecho de un colegio agrícola si van a acabar con el campo de nosotros? ¿Cómo se va a hacer una paz cuando ¿Cómo se va a hacer una paz cuando haya hambre? Nosotros analicemos el mercado, no somos capaces de... Me tocó meterme por entre un río, vengo con las botas pantaneras acá. ¿Cuál es el respeto que nos está dando un Estado, como siempre, golpeándonos, cuando no es tratado de libre comercio, agrediéndonos también? Invito a que se sienten en una mesa, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hacienda, ICA, INVIMA, DIAN, Banco Agrario, Finagro, con nosotros, y busquémosle solución a esto. Y si quieren, nosotros somos capaces de proponer una política agropecuaria para este país, porque aquí se proponen otras políticas, pero la agropecuaria no se propone. Señora ministra de Educación, ¿para qué el hecho de un colegio agrícola si van a acabar con el campo de nosotros? ¿Cómo se va a hacer una paz cuando hay hambre, hay desigualdad? A nosotros denos precios de sustentación, organicemos el mercado, no importen comida, y nosotros somos capaces de darnos una casa, no necesitamos que nos la regalen. Nosotros con nuestro trabajo somos capaces de comprarla, de comprar un carro, pero garantícenos esto, Estado colombiano. Garantícenos un precio de sustentación cuando yo salgo a vender. Garantícenme una organización de un mercado donde no nos usurpen en una plaza. Y no importen comida, que nosotros somos capaces de darle comida a este país y a otros. ¿Qué estamos pidiendo en nuestros puntos? Un precio de sustentación con un subsidio de fletes, porque los fletes son muy costosos en este país.
y un manejo de esas centrales de abastos. Que no se importe más comida, por Dios. El control de precios en los insumos, el precio de los abonos, fomentar la exportación a la República de Venezuela. Cuando nosotros le teníamos mercado, nosotros no nos iba mal. Sacábamos la papa, la cebolla y otros productos para allá. En este momento, por una peleita que tuvieron dos presidentes de la República, entonces midieron las consecuencias y los culpables fuimos nosotros, los campesinos. Hay que fomentar esa exportación. Y el conflicto de territorios entre minería y páramos, por favor, hay que darle solución. Nos quieren pagar las tierras a 2.500.000, 3 millones la hectárea. Denos garantía de un pago justo a esas tierras para nosotros adquirir otras tierras donde sí podamos sembrar, no afectar nuestros páramos, no acabar con nuestras aguas. Por favor. Muchas gracias, César. Perdón, pero son prohibidas las expresiones de afecto y emoción en la plenaria. Excúsenme. Si usted quiere, César, permanecer para que escuche al señor ministro de Agricultura, creo que va a ser muy útil comentario de la mesa directiva sobre su muy importante intervención original y auténtica. Le entendimos que los campesinos colombianos estaban en las orillas de la carretera. Nosotros en el Congreso nos solidarizamos con la lucha campesina, pero no con los bloqueos de las carreteras, porque los demás colombianos... Pregunto a la plenaria si quiere declarar la sesión informal. Listo, gratísimas, venerable Guamaribdo. Ese es César Pachón, el representante de los campesinos, ya lo oyeron a sus mercedes a él. Es un tipo con su jar listo para defender lo que Dios lo puso a defender. Y desde hace muchos días, pues, siempre del pueblo de Dios nos apoyamos la solicitud que hacen los campesinos de Colombia a levantársele a un país que es netamente gobernado desde las sombras, como dijo el venerable Elohim Miguel, como todos los países de la tierra, y que el imperio de turno es el que maneja este país. Y ese imperio de turno son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ese es el imperio de turno, el imperio de los yanquis, de la bestia armagedónica, y sus representantes ocultos que manejan este gobierno de las sombras. Ya en Sumo Cierto estaremos mirando qué es el gobierno de las sombras, apoyados en las enseñanzas del venerable Elohim Miguel, de una disertación hermosísima que él emitió al respecto del gobierno de las sombras. Y lo sustentaremos pues con algunos videos que se conocen al respecto de esto, pero trataremos de ir al meollo de este asunto del gobierno de las sombras. Por ahora quiero dejarles ver un video al respecto del gobierno de los Estados Unidos. Hay algo con el gobierno corporativo de Estados Unidos. Entonces vamos, venerables seres, a que sus mercedes vean esto. Algo con el gobierno de los Estados Unidos que está pasando aquí ahora. El gobierno de los Estados Unidos ha elegido un punto de quiebre con Rusia. Rusia y China están encargados en este momento de boicotear, digámoslo así, pero en una forma sana y saludable, el montaje imperial de la moneda que se maneja en este momento. Entonces, ¿qué se va a hacer o qué se tiene previsto? Es el cambio de la moneda que está dominando el mundo, que es la moneda comercial de la tierra, que es el dólar. Los Estados Unidos están en quiebra y ahora solo se sostiene con bonos, algunos bonos que son falsos y que los Estados Unidos están tratando de reclamarlos utilizando su poder bélico. Algo sucede con este cambio de poder y con este cambio de dinastía que le están dando al imperio de turno, porque todo imperio fenece, todo imperio llega a su fin, y ya le tocó el momento al imperio de los gringos de llegar a su caída. Solo que
el emporio armamentístico que tienen los estadounidenses, ningún país, ni siquiera sumando las dos potencias que siguen a nivel militar, logran superar militarmente a los Estados Unidos, que es Rusia y China. Solo los rusos por disuasión militar, pero en este caso por disuasión nuclear, pueden hacerle contrapeso a los estadounidenses. Pero militarmente todavía tiene muchísima ventaja el imperio de la bestia, o sea, el imperio armagedónico, en el sentido armamentístico. No diciendo que porque tienen más armas sean más poderosos, porque siempre se hace la voluntad de Dios. Pero en el desespero y en el afán de invadir, les recordamos que este imperio ha hecho más de 500 invasiones en menos de 200 años, ni siquiera los romanos en casi más de 2 siglos de más, casi más de 1000 años de tener el poder, los romanos tuvieron tantas invasiones sobre la tierra como los Estados Unidos. Entonces este gobierno, que es un gobierno imperial, que es el gobierno de turno o el títere de turno, manejado por la bestia y manejado por el Vaticano, y el Vaticano a su vez manejado por el gobierno de sombras, o por los o por el gobierno que nadie conoce, la cara oculta de lo que maneja todo este engranaje y todo este engrame manejado por Satán. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ver el siguiente video al respecto de ese país, Estados Unidos, la forma que ellos utilizan para dominar, manejar el mundo. Especialmente ellos se focalizaron en Siria. Después de que Siria no pudieron hacer guerra en Siria, todavía continúan las difíciles, la guerra, y al no poder desatar una tercera guerra mundial en ese país, se ocuparon de Ucrania. Ahora el problema es Ucrania. Pero en esta última semana la situación en Ucrania se ha empeorado mucho. Cierta facción de estos locos asesinos de Estados Unidos está empecinado en iniciar una guerra a gran escala. Entonces vamos a ver a que sus mercedes más o menos esbocen y dibujen y entiendan esto del manejo imperial de los Estados Unidos. Algo de historia al respecto de las invasiones, algo de historia al respecto de Siria y algo al respecto de lo que es hoy la bestia armagedónica, aún con su ala caída, aún cayendo este imperio del mal, manejado de razón por Satán y las legiones de la guerra, las legiones de demonios que manejan este aparato militar que destruye, mata y asesina. Entonces los dejamos con este es un video de Daniel Estulin, que ya él es conocido por hacer ciertos reportajes muy interesantes al respecto de este tema. Se los dejamos para que lo puedan mirar. Hoy, en Desde la Sombra, se dice que si el gobierno teme a la gente, hay libertad. Pero si la gente teme al gobierno, hay tiranía. Los criminales en Washington no solo no nos temen, sino que nos desprecian. Nos miran como borregos humanos dignos de ser sacrificados en los altares de sus vicios. En un minuto hablaremos con Dr. Paul Craig Roberts, ex subsecretario de Tesoro de Ronald Reagan y padre del modelo económico que se llama Reaganomía, y ahora uno de los 10 comentaristas de medios alternativos más influyentes de los Estados Unidos. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el hubris americanos. Pues el imperialismo de las grandes potencias mundiales, que también buscan por sus propios intereses y desde luego que no se meten o no se desestabiliza eso para salvar al mundo. En realidad Estados Unidos. Claro, el gobierno americano también influye, claro.
Me interesa saber por la marcha de Estados Unidos de su gran proyecto de llevar la democracia a los rincones más lejanos del planeta. Egipto, Irak, Afganistán, Siria, Libia. Dr. Roberts, ¿cómo de cerca está Estados Unidos de conseguir su gran objetivo? Washington ha llevado la muerte y la destrucción a estos países y pretende hacer lo mismo en otras naciones. No existe tal cosa como Washington llevando la libertad y la democracia a nadie. Ya habrán visto las últimas novedades. Se envía a la policía secreta al periódico The Guardian en Londres para destruir sus discos duros, de manera que no puedan seguir informando sobre los documentos divulgados por Edward Snowden. Esto es lo opuesto a la libertad y la democracia. Estados Unidos está forzando asesinatos y destrucción en todo el mundo. Esta es la mismísima naturaleza de la dictadura y su forma de privar a los ciudadanos de su libertad de elección, inculcar en ellos la sensación de crisis y unirles contra algún contrincante determinado a dedo. Los judíos, los árabes, los comunistas, los fascistas, la izquierda, la derecha o centro antiamericano. La noción de que todos los ciudadanos buenos deben agruparse alrededor de la bandera para atacar a un enemigo elegido al azar es en sí misma otra forma de mandato social. La creencia de la administración Obama de que las diferencias entre los individuos deben limitarse por el bienestar de un abstracto bien común o por un objetivo que va desde derrotar al terrorismo hasta establecer un frente común contra la amenaza fantasma. Todo esto es una reducción al absurdo que solo puede ser comparada al terror de Stalin, la demencia de Hitler u otras parodias más pequeñas, más insignificantes y menos letales. Aún peor, el gobierno de Obama lo llama patriotismo, matar a los disidentes, perseguir a los que se desvían del pensamiento colectivo del gobierno. Ahora, les digo otra cosa. Lo que la presente administración está intentando vender como patriotismo es, de hecho, la peor forma de propaganda para ideas populares. Una comida fácilmente dirigible para el cerebro. Preocupaciones de moda con extremos aceptables. La alternativa avanzada por el presidente hoy, con su pardusca inmersión en el pasado tortuoso, requiere que las cosas se mantengan simples, rebajadas al mínimo común denominador. La política debería desnudar al mundo de su esplendor particular. El aparato del poder de Estados Unidos acepta la conciencia como algo que debe repartirse en pequeñas dosis a los pocos elegidos dispuestos a seguir las reglas del juego americano. Libia, Yemen, Egipto, Túnez, Afganistán, Irak y ahora Siria. Dr. Roberts, ¿cuál es la gran estrategia de Estados Unidos para estos países? La gran estrategia de Estados Unidos es la ideología neoconservadora. Proclama que Estados Unidos es un país indispensable, un país excepcional, que tiene el derecho de ejercer su hegemonía sobre el resto del mundo. Y esa es la razón por la que estamos siendo testigos en este siglo XXI del surgimiento, poco a poco, de la ideología neoconservadora conduciendo hacia la hegemonía estadounidense sobre el resto del mundo.
Estados Unidos perdió su alma después del ataque a las Torres Gemelas. Se deshizo de muchos de sus valores conservadores preciados y dejó de estar secuestrado por una camarilla siniestra de charlatanes estratégicos, ninguno de ellos familiarizado con el combate real. Todos ellos guerreros feroces de Sion. La derecha de Estados Unidos ya es otra cosa. Las actitudes aquí van muchísimo más allá del conservadurismo hacia el reino de las sombras, del darwinismo social, el egoísmo exaltado como virtud, la arrogancia muscular y dar la espalda a muchos aspectos de la ilustración. Estas actitudes vienen integradas en un fervor intenso, casi religioso. Pero sin duda, la religión y el nacionalismo se confunden muy a menudo en los Estados Unidos. Por favor, comprenda. El Nobel de la Paz, Barack Obama, es la extrema derecha del espectro político del país. No hay nada democrático en él, excepto tal vez la mismísima muerte. Este señor, el presidente de los Estados Unidos, trae la muerte a todos con el mismo celo. En Egipto hemos tenido un cambio de régimen. Cuando los hermanos musulmanes fueron elegidos, Obama les dio un gran regalo de miles de millones de dólares en dinero en efectivo. Ahora que el ejército tiene el control, Dr. Roberts, ¿cuál es la postura de Estados Unidos? Ellos hablan de no interferencia mientras destruyen Palestina, robando todo. El gobierno de Morsi en Egipto no apoyaba esto como les hubiera gustado a los israelíes y a Washington, y entonces Washington encabezó el derrocamiento. La estabilidad significa la no interferencia con el destino de Palestina. Washington proporciona el dinero y el equipamiento para el ejército egipcio. El ejército egipcio se reporta ante Washington, no ante el gobierno egipcio. Este fue derrocado, el primer gobierno elegido democráticamente en la historia de Egipto, bajo las órdenes de Washington, y Washington no hizo nada, no cortó ni siquiera la ayuda. Dr. Roberts, ¿ha quedado algo en pie de la Constitución americana o ya es un papel mojado? Creo que en el siglo XXI el pueblo estadounidense perdió la Constitución. Ya no cuentan con los derechos que los protegieron contra el gobierno usando la ley como un arma contra ellos. Los padres fundadores crearon el país con la visión de que la ley era un escudo de la gente que la protegía del poder arbitrario del gobierno. Los regímenes de Bush y Obama destruyeron ese escudo y ahora tienen a la ley que utilizan como un arma contra el público. Esto se puede ver en las acusaciones contra Bradley Manning, Julian Assange, Edward Snowden y muchos otros. Si un ciudadano estadounidense miente a un investigador federal, aunque no bajo juramento, el ciudadano puede ser arrestado, enjuiciado y enviado a la cárcel. Sin embargo, los mismísimos agentes federales pueden mentir al Congreso con impunidad. Cualquiera que sea el sistema político estadounidense hoy en día, no tiene nada que ver con un gobierno responsable. En América, los únicos que están obligados a seguir la ley a rajatabla es la sucia masa, nosotros los ciudadanos, que somos responsables no solo ante la ley, sino también ante los cargos sin fundamento ni pruebas por defender la libertad de expresión u oponerse a la injusticia o al nazismo. Dr. Roberts, ¿quién manda en los Estados Unidos? ¿Quién está a cargo? El complejo militar y de la seguridad que se ha enriquecido con dinero y poder. Wall Street, toda la industria, empresas del agro como Monsanto que monopoliza la producción mundial de alimentos. Esos son los que están a cargo, los poderosos intereses privados. La ideología conservadora de la hegemonía estadounidense sobre el mundo. Ambos partidos en Estados Unidos pelean por eso. Así que vemos gastos excesivos en aventuras militares mientras la economía se hunde, mientras la gente pierde sus casas,
y pierde sus empleos. Esto no tiene ningún propósito para ningún estadounidense, solo el propósito de una ideología, y esto seguirá empeorando. Tienen esa paranoia. Creo que será la seguridad, ¿no? De seguridad americana. Cuanto más adelantos haya, más tranquilos estamos en el mundo, pienso. Sigo con la misma línea de preguntas. ¿Se ha convertido Estados Unidos en un estado policial? Ya es un estado policial sin control. Tenemos este escándalo generalizado de espionaje. Es totalmente inconstitucional, es ilegal y no se ha hecho nada al respecto. Nosotros torturamos personas. La tortura está en contra no solo de la Convención de Ginebra, sino también en contra de las leyes de Estados Unidos. Nada se ha hecho al respecto. Es un estado policial sin control. No hay control en el gobierno. El voto no cambia nada en absoluto. Un estado policíaco, si ellos tienen información de todo lo que usted hace, ellos podrán encontrar algo con lo que lograrán silenciarlo. Pueden decir, bueno, sabemos de esto, sabemos de aquello, así que mejor haga lo que queremos o haremos público lo que sabemos. O pueden sacar cosas fuera de contexto y armar un caso en su contra. Es solo una expansión de la burocracia, la construcción de un imperio. Hay numerosas razones por las que gastan de ese modo. No se justifica solo con la cuestión del eje del mal. No hay eje del mal en Estados Unidos. Lo que llamamos terrorismo es todo aquel que opone resistencia a nuestras aventuras militares. El impeachment es el poder más importante del Congreso. Quiere decir que Nixon fue destituido a través del proceso de impeachment. Dr. Roberts, ¿por qué demonios este Congreso tiene tanto miedo de usar impeachment contra este gobierno nazi estadounidense? Podría ser que el estado policíaco haya permanecido durante tanto tiempo. Hay tanta información recogida por las agencias de espionaje en contra de cada miembro del Capitolio que podría ser que los legisladores tengan miedo de que la administración los pueda tildar de terrorismo o de ayudar e invitar a terroristas por querer impugnar a un presidente en tiempos de guerra. Es miedo y también podría ser una falta de reconocimiento de cuán seria es la situación. Es muy fácil para alguien en el Senado o en la Cámara de Representantes pensar que es importante, tan importante que nada podría ocurrir, que ellos podrían tener influencia. Puede ser que se estén engañando a sí mismos. Para los Estados Unidos y el Reino Unido, la paz significa el derrocamiento del gobierno sirio por la fuerza. Dr. Roberts, ¿dónde están las Naciones Unidas en este asunto? Las Naciones Unidas dependen en tal grado de Washington financieramente, en tolerancia y por localización, que no pueden hacer nada. Cualquier cosa que haga puede ser vetada por Estados Unidos. Entonces, las Naciones Unidas no son una fuerza efectiva. Son arrogantes, están llenos de prepotencia, piensan que son la única fuerza de poder en el mundo. Y sí, quieren desalojar a Rusia de sus bases navales en el Mediterráneo. También quieren a Siria fuera del camino, porque Irán es el próximo objetivo. Y después de Irán, Rusia y China son los blancos. No van a detenerse en Siria. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y sus secuaces son incapaces de confesar que el Consejo de Seguridad es odiado en Irak y en todos los demás países de Oriente Medio. En Irak, por ejemplo, debido a las sanciones autorizadas por el Consejo, murieron 500,000 de niños iraquíes. La mayor parte de este odio se basa en políticas reales y las acciones reales, tanto de Bush como de Obama. Este no es el odio, es la ira real, justa y muy bien fundamentada. Los horrores de la guerra te comen por dentro. El cerebro humano es demasiado frágil y susceptible a la brutalidad del ser humano contra otro ser humano, del hombre que mata a su propia especie, de ser testigo de los gritos de las mujeres asesinadas a sangre fría, los gritos
que desgarran el alma de los niños violados por los psicópatas. En nombre de la liberación y democracia, el sufrimiento y la muerte de hombres delante de sus hijos. Todos barridos en el reino de los cadáveres. Desde luego los políticos o los gobiernos elegidos solos, no. El dinero. Hoy manda el petróleo, muchas veces manda el petróleo. Estados Unidos. Dr. Roberts, ¿cuál es el futuro de Estados Unidos como nación? Un estado policíaco, depresión económica y más guerra. Depresión económica, más guerra. Desde la tragedia del 11S, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado una visión paranoica del mundo que se resume en una frase del degenerado presidente Bush el 20 de septiembre del año 2001. O están con nosotros o están con los terroristas, dijo Bush Jr. Esa definición simplifica un complejo conjunto de desafíos que es necesario abordar. Se habla de un fenómeno, el terrorismo, como el enemigo, pasando por alto el hecho de que el terrorismo es una técnica para matar a la gente. Me gustaría volver una vez más a la primavera árabe. Dr. Roberts, ¿cómo estaba organizada y con qué fin? Bueno, no tengo esa respuesta. Pienso que en ciertas instancias, como en Libia, no hubo primavera árabe, sino que hubo un derrocamiento de Gaddafi orquestado por la CIA. En otros sitios, en Túnez, creo, en realidad hubo un esfuerzo para establecer un gobierno más justo y responsable. Creo que Washington fue sorprendido por estos sucesos con la guardia baja, pero se movió con rapidez para utilizarlos en su propio provecho. A partir de allí, no podemos decir con precisión cuál es la revuelta legítima y cuál ha sido organizada por Washington. Por ejemplo, los presuntos rebeldes en Siria, pocos de los cuales son en realidad sirios, esto fue organizado por Washington y Gran Bretaña, usando a Arabia Saudita y a Bahrein para proveer a los presuntos rebeldes. Entonces, la gente en Washington usó la revuelta que ellos crearon para declarar que es necesario destituir a Assad. Entonces hay dos ollas para la primavera árabe, una organizada por Washington y otra que es real. Y en Egipto pienso que había una real y un presidente electo por primera vez, pero Washington se cansó pronto de él. Fue la más fácil de iniciar, pero no la única región en la que ellos están interesados. Fue fácil comenzar con los musulmanes, porque están desunidos y no pueden formar una oposición efectiva contra el imperialismo extranjero. También eran fáciles de demonizar y por eso el sitio más conveniente para comenzar. Es espantoso darse cuenta de que Estados Unidos ha aprendido a rehacer el mundo islámico y nuestra propia imagen y para nuestra propia satisfacción por conquistas y ocupaciones militares y la fabricación de ejemplos en orden de llamar a los demás. Y aún más duro es saber que los defensores más prominentes de este nuevo imperialismo wilsoniano son un pequeño grupo de intelectuales públicos, sin base cultural o política significativa y escaso conocimiento del mundo más allá de Washington. A pesar de las afirmaciones de Washington de haber matado a los principales líderes de Al-Qaeda, entre ellos al mismísimo Osama Bin Laden, Washington ha perdido la guerra contra el terror. Al-Qaeda ha vuelto tan poderosa que no solo lucha en Siria con la ayuda de Washington contra Assad, sino que también han pedido que el ejército de Estados Unidos ocupara Afganistán.
Por otra parte, además del éxito militar de Al-Qaeda en contra de la superpotencia occidental mundialísima y el caos que Al-Qaeda sigue produciendo en Irak, Al-Qaeda es ahora tan poderosa que puede cerrar las embajadas de Estados Unidos en todo Oriente Medio y el norte de África. La amenaza que se suponía iba a potenciar la posición de la NSA en realidad demuestra la impotencia de Washington. Dr. Roberts, ¿cree usted que algún día pronto las hostilidades de Oriente Medio llegarán a su fin? No, no veo el final. Ya ve, en muchos aspectos es la culpa de los propios musulmanes, porque están muy fragmentados y pueden ser utilizados por los poderes imperialistas, unos contra otros. Entonces son incapaces de constituir una resistencia uniforme. Mientras los musulmanes sigan divididos, la Shia y los sunitas tendrán que matarse unos a otros en lugar de resistir al imperialismo extranjero. En la medida en que esa situación se mantenga, y ha sido así durante siglos, yo sospecho que Washington y el Reino Unido podrán continuar sus operaciones, porque no hay una resistencia unificada. Usamos a un país para pelear contra otro. Usamos a la Shia en contra de los sunitas contra la Shia. En la medida que eso sea posible, no hay esperanzas para los países musulmanes. Vamos a centrar nuestra atención en la economía. Supuestamente se están descubriendo más reservas de petróleo hoy en día que en los 150 años del negocio petrolífero. Dr. Roberts, ¿es un plan de Estados Unidos para destruir la competencia o es una realidad? Hola, hola, hola. Bueno, vamos a hacer una acomodación del audio para poder continuar mirando esta porcioncita de este video. Acerca del imperialismo de los Estados Unidos, o sea, el imperialismo yanqui, la forma en cómo maneja la bestia armagedónica el mundo y cómo se maneja este gobierno corporativo. Lo que vimos es lo siguiente, algo creo que nos sirve para nosotros. Hay algo que dice un dicho, la unión hace la fuerza, y los países títeres de los Estados Unidos son fáciles de manejar porque están desunidos, como los islamitas. Entonces, en el Islam están divididos y los Estados Unidos se aprovecha de esa división y es la forma para ellos a los dominar. Ciudadanos de su libertad de elección, inculcar en ellos. Ya acomodamos el audio otra vez, vamos a que sus mercedes puedan terminar de ver lo que queda del video. Lo vamos a poner un poquito más atrás y continuamos ya entonces. Yo sospecho que Washington y el Reino Unido podrán continuar sus operaciones porque no hay una resistencia unificada.
Usamos a un país para pelear contra otro. Usamos a la Shia en contra de los sunitas contra la Shia. En la medida que eso sea posible, no hay esperanzas para los países musulmanes. Vamos a centrar nuestra atención en la economía. Supuestamente se están descubriendo más reservas de petróleo hoy en día que en los 150 años del negocio petrolífero. Doctor Roberts, ¿es un plan de Estados Unidos para destruir la competencia o es una realidad? Lo dudo. Pienso que las afirmaciones de un escudo de excedente de gas y petróleo son exageradas para poder bloquear la oposición. Si la industria puede convencer a la gente de que hay tanto gas y petróleo en Estados Unidos que hará que el país no dependa más del hidrocarburo procedente de Oriente Medio, eso inquieta a la oposición. El problema con este proceso es que contamina el agua que se encuentra en el lecho y la que se halla en la superficie. Con estos peligrosos químicos como Aquafus, el suministro de agua resulta envenenado. Estados Unidos ya tiene un problema grave con el agua. Entonces, lo que la fractura hidráulica promete hacer es dañar severamente y reducir los suministros de agua en Estados Unidos. Yo imagino que el costo de la destrucción de las provisiones de agua será mucho más dañino para Estados Unidos que los beneficios que puedan dar el gas y el petróleo. China depende en gran medida del petróleo de Oriente Medio. ¿Es esta una de las razones de que el caos reine en el Oriente Medio? ¿Perjudicará a China la desestabilización de la región? Doctor Roberts, ¿cuál es su opinión? Eso dañará a China, sí. Esa fue la razón por la que Gaddafi fue derrocado, porque China llevaba adelante grandes inversiones energéticas en el este de Libia, donde se encontraba la mayor parte del petróleo. Entonces, China estaba logrando realce. Esa fue la razón principal para derrocar a Gaddafi, y por supuesto China tiene un 20% de su energía proveniente de Irán, y esa es una de las razones por las que se le apunta a Irán. Entonces, la respuesta es sí, pero de todos modos no es la única razón o la razón principal. La razón principal es esta ideología de la hegemonía de Estados Unidos. Es algo así como Adolf Hitler. Alemania sobre los aliados, ahora es Estados Unidos sobre los aliados, y esa ideología es peligrosa, irrespetuosa ante los objetivos y aspectos específicos. Doctor Roberts, con todo lo que está saliendo en los medios de comunicación sobre las escuchas electrónicas, ¿le preocupa a Washington la opinión de Europa? No creo que a Washington le importe. Todos los países europeos son estados títeres. Estados Unidos cuenta ahora incluso con países títeres que antes eran estados que constituían parte de la propia Rusia, como Georgia. Ahora están trabajando en Ucrania como un estado títere. Tienen todo el este de Europa y los países bálticos, que antes eran parte del Imperio Soviético y ahora son todos estados títeres de Estados Unidos. Doctor Roberts, gracias por estar con nosotros. Adiós, Daniel, gracias. La historia nunca se repite. Solo parece que lo hace para aquellos que desconocen los detalles. Graham Greene lo clavó cuando dijo que el escritor siempre debe estar listo para cambiar de bando. Representa a las víctimas y las víctimas cambian. El patriotismo corrompe y el patriotismo absoluto corrompe absolutamente. El verdadero patriotismo no es un
la mano puesta, 2 dedos arriba, 3 dedos abajo y el cruce de los pies. 2 niños mirando la figura. Bueno, lo que sucede es que ellos dicen que esa cabeza que quieren ubicar, pues la cabeza de Satán. Y al lado hay un epitafio. En el epitafio hay una figura de la estrella de 5 puntas, pero la estrella aparece invertida. Y ese monumento lo quieren ubicar en un Capitolio en Estados Unidos, en Oklahoma más exactamente. Si le pusieron cuidado, y es algo que es satanista, no crean que no se puede y se debe tener cuidado con eso, pero lo hacen los satanistas. En el morraco, o sea, en el muñeco, en la figura, si le pusieron cuidado bien a la imagen, los pies de la imagen están cruzados, el pie izquierdo sobre derecho en esa imagen. La tapa le izquierdo sobre el derecho atrae entidades tenebrosas. Es un símbolo satanista, porque es darle fuerza al poder siniestro que está dentro del cuerpo. Por eso nunca se cruza el pie. Siempre decían que mayo era el mes de la borrasca de mayo. Siempre le tenían agüero a este mes, por ser supuestamente un mes de muchas cosas que pasan. Pero este mes tiene esa especialidad. El 10 de mayo sucede el máximo acercamiento de Saturno a la Tierra y Saturno se va a oponer al Sol. Ya les traeremos a sus mercedes ese hecho astrológico y obviamente lo que quiere decir, lo que representa. Saturno está manejado por Orifiel. Saturno representa la ley, o sea que este mes es un mes de ley, de mucha cobranza. Obviamente para nos es un mes de mucho juicio y mucho cuidado, de mucha constencel, de mucha obediencia y de estar pendientes de sí mismos, que a veces se nos olvida y mucho, más de lo que no nos llegamos a imaginar. Bueno, alguito de esto dice. Estados Unidos, un grupo de satanistas de Nueva York, ha publicado las fotografías de una escultura con homenaje a Satanás, que es ese, y que pretenden colocar al lado de un monumento de los 10 mandamientos en los terrenos del edificio del Capitolio de los estados del estado de Oklahoma. Entonces lo que sucede es que pusieron una imagen de los 10 mandamientos, no les gustó y pusieron una demanda y la quitaron. O sea, lo van a quitar y en vez de poner eso, entonces van a poner la imagen de una estatua en honor a Satán. Algo simbólico. Ah, el símbolo de las manos. Ya vamos a explicar el símbolo de las manos. Bueno, entonces eso es lo que ellos quieren. Las fotos han causado polémica por tratarse del primer monumento satánico de Estados Unidos.
Es el primer monumento público. No es que, vuelvo y les digo, no es que ellos no tengan monumentos a Satán públicos. Bueno, lo que sucede es que ellos pusieron 2 dedos arriba. ¿Los dedos qué dedos son? Ah, sí. En el epitafio está la estrella invertida, o sea, la estrella puesta al revés, que es lo mismo que está en Washington y que lo hicieron ubicado con las calles y lo hicieron gráficamente. Bueno, aquí están 2 dedos arriba. El dedo que está arriba es el dedo hijo y el dedo madre, en este caso. Entonces, eso es un símbolo masón, ese es un símbolo masón, pero tiene 2 características: se puede utilizar para lo bueno o se puede utilizar para lo malo. O sea, se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para el mal. Depende de dónde pongan este dedo, el dedo padre. Entonces, de ese mismo modo es que se utiliza ese símbolo. Si la persona hace esta figura, ¿qué significa esta figura para los que practican artes marciales? El dragón. Este es el dragón, pero no solo es el dragón. Este es el símbolo del Tao, con la Magdo, así hecho. Este es el símbolo del Tao. Esto significa el símbolo del Tao. Entonces, en esta, si subo estos 2 dedos y el dedo padre lo ubico sobre el dedo somas, o sea, ubico así como está en la imagen, pero si sus mercedes le ponen cuidado, si yo logro ubicar el dedo padre sobre este dedo, el símbolo no es satanista, así. Porque el dedo padre está sobre el dedo de el materialismo, que es este dedo, el dedo número 1, 2, 3, el número 4, es el dedo de somas. Y es el dedo del materialismo. Por ser el dedo del materialismo, es el dedo donde se ubican los anillos, porque es el dedo del materialismo. Pero en la imagen, el dedo está metido dentro del dedo somas. O sea, eso quiere decir que el materialismo domina al padre, que en este caso es Satán. O sea, lo que quiere decir es que Satán domina todo, porque el dedo del materialismo nunca, ese dedo puede estar sobre el dedo padre, o sea, este dedo. Porque eso representa satanismo, por eso no se ubica. Entonces, cuando ya se ubica el dedo somas sobre el dedo padre, bueno, no estamos diciendo pues que porque el dedo somas entonces hay que quitárselo, y quedarse solo con 4 dedos, a lo lagarto. Exacto, eso significa poner el ano encima del padre. Eso quiere decir que Satán domina o que Satán gobierna esa persona o ese núcleo de personas o ese conjunto de personas. Los símbolos satanistas hay muchos, solo bajar los 3 dedos, por ejemplo este es el saludo del maestro, y si se invierte ya no es el saludo del maestro, significa el saludo de Satán, o eso significa el yelmo de Satán o Satán sobre la cabeza, que era el símbolo que hacía Michael Jackson, y que siempre él se ubicaba los 3 dedos sobre la cabeza y bajaba y subía la gorra que tenía. Entonces, a él bajar los 3 dedos, eso lo enseñó el maestro Kelly Zeus en el poder de las Magdos. Eso significa que Satán gobierna la cabeza. No se puede poner los dedos ni le va a dar como el mico, a rascarse así, porque eso lo hacen los micos también, los micos malos. Bueno, no es que todos los micos sean malos, sino que hay unos micos que son malos. Los chimpancés, por ejemplo, que practican homosexualismo y se masturban por placer, y lo hacen a inconsciencia siendo animales. Y son los únicos animales de la naturaleza que se masturban y practican sexo sodomita por placer. Y de la unión de un negro con ellos fue que el virus de Hais o el señor Hais se regó por la tierra y entonces nació el sodomismo. Pero el primer homosexualismo fue practicado entre un humano y un animal, que es todavía más pervertido que el homosexualismo entre humanos y que es practicado en esa forma tan aberrante. Bueno, entonces se hicieron este tipo de símbolos y hay una cantidad de símbolos ubicados en el pescuezo del
del paciente. Pero ahora les voy a mostrar un video, porque me estamos viendo esto. Estos son los que manejan los habitantes de la Tierra. Satanismo. La Tierra se maneja a punta de satanismo. La tercera dimensión es densa, es la dimensión en la que estamos. El choque, por eso es muy importante hacer la práctica que enseñó el Elohim Cúmido, nuestro Elohim Cúmido, al respecto de cómo manejar la mente. 23 días. 23 días. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de salirse del círculo satánico que Satán maneja sobre la tierra y que con eso como borregos la humanidad es manejada por Satán. Y para poder salirnos de ese impulso, de ese manejo satánico, uno, su merced debe conocer estas cosas. Dos, no se puede dejar engañar porque Satán engaña hasta a los elegidos, dice las Sagradas Escrituras. Y puede terminar la persona sirviéndole consciente o inconscientemente a Satán. Pero la madre de los símbolos satánicos, la mamá, la madrastra, la Jezabel de los símbolos satánicos, siempre nos va a llevar a un punto. Si sus mercedes van a buscar todo el mal de la tierra siempre nos jala a un punto. Y ese punto se llama la Iglesia Católica, la madre de todas las concupiscencias, de todos los vicios y la degeneración. La ramera apocalíptica, Jezabel y todo, Babilonia y toda esta simbología satánica que ellos manejan. Entonces, a continuación les voy a mostrar una de las catedrales más satánicas que tiene el Vaticano, de donde sale todo esto. Les recuerdo, las gárgolas son cuerpos físicos de demonios. Aquí en Colombia, la ciudad donde hay más gárgolas es Manizales, la Catedral de las Gárgolas en esa ciudad de Colombia. Es una ciudad católica por naturaleza, así como Popayán, donde cargan yesos cada año, es la ciudad más carga yesos de Colombia. Pero Manizales, los que conocemos esa ciudad, bueno, hemos ido en alguna oportunidad, llegamos a ver gárgolas incrustadas en ese lugar. Y esas gárgolas son cuerpos físicos de legiones de demonios terribles. Demonios que dominan y manejan ese lugar geográfico donde están las gárgolas. Si sus mercedes van al Vaticano, en el Vaticano están supuestamente los 12 apóstoles parados y son 12 morracos. Los que han ido a Duitama, no sé si han ido a la catedral, pasa uno siempre por la catedral de la plaza de Duitama. Esto porque la mayoría de gente que viene para el templo pasa por allá. Desen una pasada donde se sienta la gente a pedir plata con su tarro. Y va a ver en la entrada de la catedral la figura de los apóstoles, pero su merced va a ver la figura deforme, o sea, demoníaca. No son reales, son una figura de demonios terribles. Pero a continuación les voy a dejar estas figuritas, gárgolas en las iglesias del Vaticano, una de las iglesias que de pronto sus mercedes la han oído en algunos de los dibujos animados y en alguna de las misas que se celebran en la tierra. Y se van a dar cuenta que las figuras son demonios, las gárgolas son demonios y son figuras obscenas. Bueno, aquí se pasaron, hay gárgolas de gárgolas, hay gárgolas excesivamente demoníacas y hay gárgolas de solo demoníacas, otras pasadas de lo demoníacas. Vamos a ver estas para que sus mercedes las miren y se van a dar cuenta de que todos estos de fechas, símbolos y manejos son manejados por eso. Gárgolas de la Catedral de Plasencia. Ponle cuidado a las gárgolas. Esta es la catedral. Miren esa gárgola. Y ahí pueden ver la figura. Es esa misma figura y es la figura de un demonio. Terrible. Asquerosa. Esta es otra gárgola. Y es igual de demoníaca, con una cara de sufrimiento. Esta es otra gárgola. Si les miran las caras, son caras de demonios, pero de puras legiones de demonios.
peores. Esta parece un mico. Esta es como un marrano con muchos falos, o sea, con muchos pelos en este caso. Bien asquerosa. Esta es otra más satánica. Aparentemente un niño y encima tiene un animal. Este es otro demonio. Este es un demonio con la boca abierta. Otra legión. Miren el cruce de las patas. Este es otro, parece un mico. De la de Plasencia. Eso es en Italia. Esta es otra. Y eso supuestamente son catedrales de por allá de la Edad Media. Ahí está la figura de un demonio con la boca abierta. La gente por lo general no le pone cuidado a esas figuras y son puras figuras demoníacas. Otro demonio pegado a la pared de la catedral. Otra legión. Tiene cara de demonio sufrido. Otro demonio con cachos. Oh, este está más feo. Otro demonio. Otra legión de demonios. Esto es como el rostro de una... Este es otro. Un animal. Pero son algunos animales demoníacos porque son animales no humanos. Excesivamente satánicos. Otro. Esto parece como un perro. Otro. Parece una mujer o una mezcla entre hombre y mujer. Ya un sodomita. Otra imagen arriba de la cúpula de la iglesia. Este es un demonio sufrido. No se sabe si eso tiene cara de hombre con senos de mujer. Son monstruos, figuras monstruosas. Otra figura monstruosa. Esta es más fea. Bueno, gargolar, dicen por aquí que vamos a gargolar a Fátima con estas figuras. Enviarle estas figuras de demonios a la señora de Fátima. Esas son las figuras de los demonios. Y lo que pasa es que la gente no le pone cuidado. Pues la gente va a la iglesia y se queda mirando. El curita. Pero es que eso es lo que hay allá. Esos son los curas. Esas son las enfermedades. Sus caras, sus cuerpos, sus espíritus inmundos. Lo que habita dentro de esos antros. Dentro de esas iglesias. La gente que le gusta ir a ese lugar, pues toca que le ponga mucho cuidado a sus cloacas donde van a visitar a estas legiones de demonios ubicadas. Estos son los más satanistas, ya dicen en los gringos satánicos, que es la bestia armagedónica. Y esto es lo que se ve públicamente, pero vaya sus mercedes a mirar lo que esconden debajo, por ejemplo, del Vaticano, una ciudadela gigantesca, 50 kilómetros debajo del Vaticano, donde está la real ciudad de la bestia vaticana, donde viven una cantidad de magos negros y donde hacen misas negras, y desde donde se controla el mundo, donde vive el gobierno de las sombras y donde vive una cantidad de legiones de demonios, donde queda la escuela de Sodoma y donde se hacen las iniciaciones negras de estos gobernantes de las sombras. Vamos entonces dándole conclusión, ya son las 57, ya es hora de la clase de fonética
Vamos solo a leer la venerable Baila Jeb nos va a leer los comentarios que hicieron hoy los hermaidus que se conectan al Skype del Ejido del Conocicierto, y nos vemos el día de Managda en el gran levantacierto juvenil elegido del Conocicierto de Managda con otro tema que seguro les va a llamar la atención muchísimo, así como este de el dominio satánico de Estados Unidos sobre Colombia, el paro que es un impulso de la bestia armagedónica con su tratado de libre comercio y todo lo que se inventaron, promovido por Bush, aprobado por Obama, trabajado entre Bush, Uribe en el tiempo en que hicieron aquí la invasión al templo, y después trabajado y aprobado por Obama Santos para darle una cuadratura a este trabajo de oprimir más a los que vivimos en Colombia y habitamos en esta zona, y no solo a nosotros, sino que esto afecta a toda la tierra, porque Estados Unidos quiere el dominio sobre toda la tierra.